o que salir, no hay problema. Ya, Alison, no hay problema. Tenemos la clase de una horita solamente como introducción y mañana podemos continuar. Ujú, Ya, sin problema. ya, Ya, pues. no te preocupes. Bien, buenas noches con todos, chicos. Reiterando el saludo nuevamente para los que revisen esta grabación de igual forma. Este es el curso de probabilidad y estadística preparado por mi persona, David Rojas, del curso de Geneciencia. ¿Sí? Estamos 25 de mayo del 2024. Bien, entonces siguiendo el sílabo también, Alison, no sé si recibiste igual el correo que te daba acceso a este OneNote. Sí, sí, sí. Ya, entonces ahí igual en este OneNote es donde vamos a ir viendo todo esto. Listo. Entonces, en función de esto, entonces vamos a trabajar, chicos. Para el capítulo uno vamos a trabajar con él, o bueno, el capítulo uno que trabajaremos toda esta semana, que será estadística descriptiva. ¿Sí? Entonces, para esta primera clase, como más que todo introducción, para que ustedes sepan qué es lo que vamos a ver en la probabilidad y en la estadística, aunque su nombre ya delata como tal la materia, será lo siguiente, el capítulo uno completado por una pequeña introducción, definiciones generales y análisis de datos, como crear una tabla de frecuencia y todo eso. Entonces, también no solamente vamos a ver la parte teórica, sino la parte práctica, aplicado a ejercicios, ¿no es cierto? Pero esos ejercicios vamos a aplicarlos con Excel. ¿Sí? Para que igual sea una clase dinámica de la misma forma. Me gusta hacer dinámica las clases, entonces cuando yo hago una pregunta, igual sí me gustaría que me conteste. Sin problema, por favor. ¿Sí? No es problema, obviamente, si yo pregunto y ustedes se equivocan, está perfecto. Entonces, para ir retroalimentando de cierta manera. Bien, entonces empezamos. Capítulo uno, estadística descriptiva. Introducción. Ya. Aquí he preparado yo todos estos sliders, son 69, pero está todo complementado, lo que prácticamente serían las dos primeras semanas de la asignatura de probabilidad. ¿Ya? La estadística resulta fundamental para reconocer el comportamiento de ciertos eventos, ¿ya? Entonces, la estadística como tal a nosotros nos sirve en el ámbito laboral, ¿sí? Eso tenemos que destacarlo en primer lugar, que la estadística nosotros podemos utilizar en ciertos eventos para medir el salario de empleados, para medir la calidad de nuestros productos, para poder estratificar y personalizar productos que nosotros vendamos hacia los consumidores, ¿no es cierto? Sí, la estadística sí es muy importante, que de hecho yo considero que debería ser una materia que deberían darla en el colegio para poder tener una base sólida, además de emprendimiento y gestión, porque la estadística a nosotros sí nos sirve para tener una noción clara de lo que va a pasar. Supongamos que estamos en un partido de fútbol y dice, estos dos equipos, el equipo A y el equipo B, se han enfrentado en 50 ocasiones. ¿Ya? En 50 ocasiones se han enfrentado el equipo A y el equipo B. Resulta y resalta que el equipo A ha ganado 30 veces y el equipo B ha ganado solamente 20 veces. Entonces, en el siguiente partido, ¿cuál es la probabilidad de que gane? Pues por lógica, ¿no es cierto? Toda esta recopilación de datos nos puede dar un indicio que el equipo A será el ganador del siguiente encuentro. ¿Sí? Entonces, eso como una síntesis de lo que puede lograr la estadística. ¿Sí? Se usa como un valioso auxiliar en los diferentes campos del conocimiento y en las varias ciencias. Es un lenguaje que permite comunicar basado en datos cuantitativos. ¿Sí? O sea, sobre todo, como les menciono aquí, una persona apostadora que están en Equabet, que están en estas plataformas de apuestas, hacen la estadística total para saber a qué equipo apostarle, ¿no es cierto? Entonces, uno, por ejemplo, pongamos de ejemplo, no soy muy, o sea, sí soy un poquito futbolero, pero no soy muy arraigado hacia el fanatismo. Entonces, por ejemplo, yo sabía que la Liga de Quito tenía un invicto ante el Barcelona de 18 años sin ganarle. O sea que Barcelona nunca le ha ganado en Quito a la Liga de Quito. Eso había pasado hasta el año pasado. Entonces uno dice, chuta, la estadística le daba a la Liga de Quito siempre como ganadora. Entonces, ¿qué pasaba? De cierta forma, la probabilidad de que gane Liga era del 99%, pero las probabilidades de que gane Barcelona era de un 1%, por poner el ejemplo.
Entonces, este 1%, a pesar de que sea la probabilidad súper baja, nunca es cero. Entonces, la probabilidad de que ocurra un caso siempre nos va a dar un salto inmediato. Entonces, ¿de dónde sale esta probabilidad? ¿De dónde nace esta probabilidad? De las estadísticas, ¿de qué? De partidos pasados, ¿no es cierto? Entonces, en base a estos partidos pasados, podemos hablar de cierta manera, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, esos serían datos cuantitativos y cualitativos también, que podrían ser cualitativos, obviamente sería en base a letras, mientras que cuantitativos en base a números, como una calificación. ¿Sí? Es tan importante que casi no existe actividad humana que no esté involucrada en la estadística. Y es verdad, es muy raro donde no apliquemos estadística. Pongamos ahora de ejemplo, resulta que actualmente también el precio del cacao, del costal de cacao, está alrededor de $350 en la costa. Entonces uno hace la estadística, ¿cuántos sacos de cacao debo vender para arreglarme la vida? Entonces, con esa estadística, uno ya se hace la idea en la cabeza. En todo lo aplicamos, así sea en una simple división o en una simple suma. Decisiones más importantes de nuestra vida se toman con base a esta aplicación estadística. Pongamos algunos ejemplos. La estadística es de gran importancia en investigación científica, por ejemplo, para nosotros, debido a que permite una descripción más exacta, ¿correcto? Permite una investigación más exacta, nos obliga a ser más claros y exactos en nuestros procedimientos y en nuestro pensar. Sí, por ejemplo, cuando nosotros vayamos a hacer un experimento en el laboratorio, resulta que en el laboratorio realizamos 5 veces la prueba y 5 veces tenemos el mismo resultado. Sin embargo, ¿qué va a pasar? Digamos, hago un sexto experimento y cambia el resultado. Entonces, esa modificación me da un margen de error, ¿no es cierto? Suele decir, por ejemplo, en la misma vez, si repites una cosa, no, si repites la misma cosa, no esperes diferente resultado. Eso estamos de acuerdo en vida práctica, por ejemplo, en si tú no estudias, vas a sacar buena nota. Es imposible, o sea, es muy complicado. Es posible, pero es muy complicado. La probabilidad, la estadística te dice que no, o sea, si no estudias, no vas a probar, es una lógica. Sin embargo, yo qué sé, hay una persona sueña con la prueba, pongamos así, por azares del destino, soñó con la prueba. Entonces, en ese sueño ya le dio la prueba y ya sabe lo que tiene que hacer sin estudiar. Imaginemos, ¿no? No es algo que podría ocurrir, pero sería algo que, entre comillas, pasase, ¿sí? Entonces, eso nos da a nosotros una importancia sobre la estadística, ¿no? Permite resumir los resultados de manera significativa y cómoda, nos permite decidir conclusiones generales. La evolución de la estadística ha llegado al punto en que su proyección se percibe en casi todas las áreas de trabajo. Obviamente, por ejemplo, en la poli, para los docentes necesitamos tener una tabla, ¿no es cierto? O sea, de toda la planta matriz de la poli. Voy a ser un poco morboso y voy a poner los sueldos de los profesores de la poli, por ejemplo. Planta docente. Es información pública, ¿no? No estoy eh, destapando la caja de Pandora, no, no, no. Planta docente EPN. Mm, ujú. Veamos a ver qué nos sale. Como digo, como tal, solamente para poner un ejemplo, no quiero molestar a todos. Esta facultad no, esto es de física, no quiero. Planta docente PN, pero este es de... mm, este es de otra facultad, acá está Escuela Politécnica, acá están profesores. Es información pública, porque como la institución es pública, no debe tener esto como que oculto como tal. Mm, Acá creo que está. Ya te voy a compartir, permíteme un momento.
A ver si se cae. Me serviría también de esto para poder ver si es que me invento algunos ejercicios. Ya. Y con respecto a esto también no te preocupes, yo soy autor de unos 2 solucionarios que están en internet, son solucionarios de probabilidad y estadística, puedes revisarlos si deseas, pero también justo estoy realizando unas correcciones a esos solucionarios. ¿Dónde estaba? A ver, capítulo 1, formulario, capítulo 1, estadística, incompleto, respuestas, hoja 1, aquí está. Sí, por ejemplo, eh, algo así está, creo, en internet, en Sudoku. Entonces, yo tengo las soluciones a todas estas hojas de probabilidad. Entonces, igual esto yo te paso, cada fin de semana te voy a pasar la hoja actualizada sin problema. Ya. Entonces, mira, Alison, por ejemplo, aquí, pues, en este PDF nos da las remuneraciones de los profesores de la Escuela Politécnica Nacional. Entonces, aquí está de toditos los profesores, desde el rector hasta el conserje. Entonces, remuneración unificada y todo esto. Entonces, si yo tomo un grupo de estos, ¿cuál es la probabilidad de que yo tome sueldos altos? ¿No? O sea, sueldos que pasen los $1000, por ejemplo. Entonces, si es posible, por ejemplo, o profesor ocasional, tiempo parcial, Pulgar, Edith Puga dice 608. Muy bajo, la verdad. Acá, en cambio, remuneración unificada al año, ¿cuánto reciben? Entonces, al año reciben tanto. Así cobran bastante. ¿Para qué voy a decir que no? Pero bueno, cosas de la vida. Bien, remuneraciones y todo esto. Todo esto es la estadística. Entonces, hasta en la poli, todo esto lleva una estadística, lleva un control, ¿no es cierto? Entonces, en base a todo esto, nosotros podemos hacer el cálculo. ¿Cuál es la probabilidad de que este tome más, que este gane más, que este tome más? Entonces, en base también a estos perfiles de sueldos, se dividen en los famosos cuartiles que ya vamos a ver esta semana, ¿no es cierto? Los famosos cuartiles. Nosotros en la poli nos dividimos por quintiles, ¿no es cierto? Quintil 1, quintil 2, quintil 3, quintil 4 y quintil Álvaro Novoa. Entonces, poniendo en ese ejemplo, ¿cuál es la probabilidad? Obviamente de que el que más gana esté en un quintil superior y el que menos gane, pues esté en un quintil más bajo, ¿no es cierto? Y todo eso vamos a ir viendo esta semana. Bien. ¿Qué más nos dice? La evolución de la estadística ha llegado a tal punto que en su proyección se percibe en casi todas las áreas de trabajo, como te estaba informando. Bien, entonces vamos con la primera definición general. ¿Qué es la estadística? Se define en general como la ciencia que trata de la recopilación, ojo, ¿no? Recopilación, organización, presentación y análisis e interpretación de datos. Eso es la estadística. Son 3, 4, 5 sinónimos en total. Recopilación, organización, presentación, análisis e interpretación de datos que intervienen en un fenómeno, con el fin de realizar una adecuada descripción del mismo, así poder inferir, predecir resultados, comportamientos o tomar decisiones con respecto al fenómeno que se está investigando. Bien, las ramas de la estadística. En las ramas de la estadística que se va a estudiar hay 2 ramas fundamentales. La estadística descriptiva, que es la que vamos a ver esta semana, y la estadística inferencial. ¿De qué se trata cada una de estas? La descriptiva es la parte que incluye todos los métodos de recolección, es decir, como cuando voy a censar, ¿no es cierto? Cuando el gobierno nos va a censar, ¿qué hace? Recolecta, organiza, resume y presenta los datos de los ciudadanos ecuatorianos. ¿No es cierto? Eso es la descriptiva. Mientras que en la inferencial es la parte que incluye todos los métodos utilizados para qué? Para hacer, en cambio, la inferencial, como su nombre indica, hace predicciones, generalizaciones y obtener conclusiones. ¿Sí? Entonces, la inferencial a mí me permite decir, por ejemplo, si tú me dices en el censo, profe David, resulta que yo tengo por inventarme, y discúlpame tomar tu nombre, yo tengo 2 carros, una casa y un terreno. Entonces, obviamente, ¿qué te voy a decir? Quintil 5, ¿no es cierto? Entonces, eso de decirte quintil 5 es, ¿qué estoy haciendo? Haciendo una predicción, una generalización y unas conclusiones, ¿no es cierto? Te estoy lanzando de una sola vez. Pero ¿qué pasa? Resulta que yo estoy censando en un barrio millonario.
resulta que tú eres la más pobre. ¿Por qué? Porque hay otros que dicen, no, yo tengo 5 casas, 5 carros, 2 Lamborghinis. Otro dice, no, yo tengo una isla, yo tengo 5 casas en cada región del Ecuador, tengo 2 empresas. Viene otro y dice, uy, dice, eso no es nada, yo tengo 2 casas en el extranjero, tengo un paraíso fiscal, etcétera, etcétera. Entonces, al lado de ellos, ya no eres quintil 5, ya eres quintil 1. Entonces, eso es siempre se entre la recolección de datos dentro del grupo o sociedad que estamos midiendo. ¿Sí? Alison, hasta aquí quizás alguna pregunta. No, perfecto, todo claro. Perfecto, muchas gracias, Alison. Bien, a partir de estos datos obtenidos de la observación de algún fenómeno, usa como punto de partida el análisis descriptivo de las muestras como observaciones del fenómeno investigado. Y en base a estos resultados de este análisis, poder reducir aspectos generales del fenómeno en sí. ¿Ya? Listo, chicos. Entonces, continuemos. Definiciones generales. Ahora vamos a ver el ejemplo de uso de la estadística. Es ampliamente utilizada en muchas áreas de la ciencia, por ejemplo, realización de indicadores macroeconómicos, como te das cuenta en lo que te indiqué acá, de los salarios de los profesores. ¿Sí? Entonces, dentro de los salarios del salario de los profesores, ¿qué debería hacer en este caso la tesorería de la institución? Debe hacer un análisis y un informe macroeconómico acerca de las remuneraciones y pues obviamente acerca de todo esto sería un resumen macroeconómico porque incluye a toda la planta docente y en eso, ¿en qué basarse? En realizar la partida presupuestaria para pedir al Estado, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, por eso, yo, por ejemplo, no me gusta a mí meterme en política y no partido yo por nadie, la verdad. Sin embargo, hagamos esta situación. Si en una planta docente se gastan, me invento, $2 millones al mes, ¿qué se supone que tendría que ser la siguiente partida presupuestaria? Los mismos $2 millones, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si el Estado le da $4 millones? Entonces, si el Estado ecuatoriano le da $4 millones y la universidad presenta la partida presupuestaria de $2 millones, ¿qué va a hacer el Estado? Ya no le va a dar 4, le va a dar 2, solamente para cumplir con eso. ¿Sí? Entonces, debido a esa situación es que se hacen esos famosos que dicen recortes. ¿Sí? Según yo estaba leyendo las noticias, solamente a todas las universidades solamente quitó $4 millones, de lo que leí. No estoy seguro y quizás me equivoqué y haya sido una fake news. ¿Ya? Entonces, bien, continuemos. Predicción acerca del comportamiento futuro de la demanda de productos o servicios. ¿Ya? Entonces, esto incluso puede ser como el famoso que le dicen patrón Bitcoin. ¿Sí? Futuro de la demanda de productos o servicios. ¿Ya? Vamos a ver cómo está el precio del Bitcoin el día de hoy. La verdad no tengo ni idea, no lo he revisado. Uh, uh, uh. Está en $70,000. Y esto, mira, esto es una recolección de datos. Resulta pues que, mira, el día está en 70,000. Entonces, un Bitcoin. Entonces, ¿qué es lo que me permite a mí deducir esto? Que en estos 70,000, mira cómo va bajando y después en un rato vuelve a subir. Paz. Entonces, ¿cuál sería mi predicción? La predicción, ¿qué sería, Alison? ¿Estadística inferencial o estadística descriptiva? Sería descriptiva La descriptiva es la recolección de datos, la predicción e inferencial. inferencial. Exactamente, eso es lo que estábamos hablando hace un momento, ¿no? Uy, se me abrió el Word sin querer. Ya, listo. Entonces, sí, inferencial es recolección, organización, resumen, presentación de datos. La inferencial, predicciones, generalizaciones y obtener conclusiones. Entonces, aquí, para obtener el futuro de la demanda de productos o servicios, para yo obtener más o menos darme una idea del futuro del Bitcoin, ¿qué será aquí? Según por lógica debería subir, ¿no? Pero si baja, va de bajar. Uno nunca sabe, ¿no es cierto? Entonces, si sube, sube, o si baja, baja. Es lo mismo que no solo ocurre con esto del Bitcoin, ocurre
con el euro, la libra esterlina, con el precio del petróleo, con el precio del cacao actualmente, está subiendo también como globo inflado. Entonces, todo esto, ¿qué hago? Para dar una predicción. ¿Y qué es la predicción? Una estadística inferencial. ¿Ya? Organizar y presentar datos económicos como la evolución de precios, el Producto Interno Bruto de un país también, ¿no es cierto? ¿Ya? Esto nos servía en epidemiología cuando estábamos en lo del COVID, estudiar la distribución de las enfermedades. ¿Qué pasaba? Verás, esto era interesante. Yo había leído un artículo cuando estábamos en pandemia por mediados del 2021, donde resultaba que, en primer lugar, la, la función de epidemia era un Euler a X, y esta A estaba entre 0 y 1. O sea, esta A estaba entre 0 y 1. ¿Y qué pasaba cuando estaba entre estos valores? La exponencial, no, o sea, tenía valores finitos y valores integrables. Pero una vez que yo supere este 1, ¿qué pasaba? La exponencial volaba, ¿no es cierto? Entonces, eso incluso podrías haberte acordado de cálculo si es que lo ha dado Juliancito. Sabrías que entonces la exponencial vuela, ¿no es cierto? Entonces, ahí sí ya no hay vuelta atrás. Y por eso decía, en el momento que superemos el 1 como tal, pues ya no tendríamos vuelta atrás. Sucedió, la verdad, logró suceder, sin embargo, en comparación con toda la población mundial, con la cantidad de muertes que hubo con la pandemia, pues es referente a un pelo de gato. No estoy minimizando el problema de la pandemia, ni tampoco estoy tomándolo a la ligera. Sé que fue un fenómeno mundial, perdimos familias, perdimos familiares, perdimos quizás amigos, no lo sabemos, bueno, no podríamos estar muy seguros, pero en comparación con la estadística se minimiza, ¿sí? Porque en realidad cuando uno pone a pensarse bien y se pone a ver la cantidad de muertes en relación al número de gente humana, pues no resulta más que ser un pelo de un gato en comparación, ojo, ¿sí? Entonces, disculpen igual la comparación, quizás alguno sea un momento delicado, pero solamente lo utilizo como ejemplo para dar una definición general. Bien, en el área de la salud, por ejemplo, uso de estadísticas sanitarias, ¿sí? Esto sobre todo lo podemos verlo también, por ejemplo, en embarazos adolescentes, en las muertes por homicidios o muertes por accidentes de tránsito, que suele ser lo más común. Entonces, toda esta estadística a nosotros nos puede decir algo. Por ejemplo, siempre, todas las semanas hay un accidente en la avenida Simón Bolívar de Quito. Todas las semanas, siempre, siempre, siempre. Entonces, ¿qué podemos decir con esto? Interesante, no habría que revisar y ver qué es lo que ocurre en la avenida Simón Bolívar. Lamentablemente, las autoridades no han tomado las cartas en el asunto con respecto a esta estadística, por eso es que siguen habiendo estos accidentes de tránsito. Entonces, buscar dentro de esta estadística qué es lo que provoca eso, nos permite, gracias a esta recolección de datos que hace la estadística descriptiva. ¿Sí? Bien, continuemos. Ahora, en las variables del entorno, ¿qué actúan dentro del entorno como tal para yo poder medir y hacer una estadística? Población, por ejemplo, ¿sí? Población. ¿Qué sería la población para la remuneración de los profesores de la poli? Ah, chuta, para acá sería que toda la planta docente, ¿no es cierto? Eso sería la población, toda la planta docente de la universidad. ¿Qué más? La muestra. ¿Qué es la muestra? Un subconjunto de la población. Entonces, aquí, ¿cuál sería un subconjunto? Tomar a todos los ayudantes de cátedra, por ejemplo. Tomar a todos los ayudantes de cátedra dentro de esta categoría, ¿sí? Entonces, si yo tomo a todos los ayudantes de cátedra, es un subconjunto, es una muestra. Si yo tomo a todos los conserjes, es una muestra. Si yo tomo a todos los oficionistas, es una muestra, ¿no es cierto? A todos los técnicos docentes, es una muestra. ¿De qué? De toda la población, ¿no es cierto? ¿Ya? Muestra. Individuo, ahora sí, la evaluación entre cada uno de ellos, los elementos que forman parte de la población, pudiendo ser algo con existencia real, como una persona, un automóvil, una casa o algo más abstracto como la temperatura,
una opinión o un voto o un sentimiento, por ejemplo. Si dices, vamos con cada uno, ¿ya? La temperatura. ¿Cuál es la temperatura de diferencia entre la costa y la sierra? Ah, en la costa más calor, en la sierra más frío, ¿cierto? Eso es un individuo, pero sería la muestra? La temperatura de la costa, la temperatura de la sierra. ¿Cuál sería, por ejemplo, una población? La temperatura de todo el Ecuador en promedio, ¿no es cierto? Eso sería toda la población, ¿sí? De personas, ya te dije un ejemplo, que te digo aquí, por ejemplo, de la planta universitaria docente. Un automóvil, ¿cuál automóvil es más caro? ¿Cuál automóvil es más bueno? Y esto es bueno, verás, porque suelen haber revistas de automóviles. Eso me gustaría comprar. Bueno, ya voy a poner por acá en mis apuntes. Que ahí suelen haber, verás, hay revistas de automóviles donde hay opiniones mecánicas y suelen haber encuestas y en esas encuestas me dicen tal carro es bueno, tal carro es malo, tal carro es, por ejemplo, dicen el Chevrolet Captiva, créeme que hay una cantidad de opiniones negativas que no tienes idea. Me dicen el Hyundai Accent, dice es un carro viejito, pero hasta el día de hoy es carne de perro, le suelen decir comúnmente. ¿Por qué carne de perro? Porque dura bastante. ¿Sí? Variable, cualquier característica o propiedad, ¿no es cierto?, que estudia todos los elementos, sexo, edad, estatura, peso, color de pelo, nivel de estudios, entre otros. Esto, por ejemplo, ¿qué estoy diciendo desde estas variables? Estoy describiendo, ¿no es cierto? ¿Qué estoy describiendo? Estoy describiendo una persona. ¿Cuáles serían las variables, digamos, de un carro, Alison? Las variables que podría tener un automóvil. Las llantas, el motor. Ujú. mm, El modelo del carro, ¿no es cierto? Puede ser. ujú, ujú. Exactamente. Muy bien. Exacto, Alison. Muy bien. Exacto. Digamos, de un carro vamos a describir su modelo, qué marca es, ¿no es cierto? ¿Qué matrícula tiene? ¿Qué motor tiene? Muy bien. ¿Qué llantas tiene? ¿No es cierto? No es lo mismo para un aro 29 que para un tractor, por ejemplo, ¿no? Las llantas son distintas. Entonces, sí, esas son las variables que se interpretan en este caso. Perfecto. Continuando. Ahora sí, vamos con el siguiente ejemplito. En la siguiente tabla se observan algunos ejemplos de definiciones planteadas que hemos visto. ¿Sí? Pongamos una población, libros de una biblioteca. ¿Qué tomamos de muestra? Tomemos de muestra 20 libros de esta biblioteca. ¿Cuál es el individuo? Cada libro, ¿no es cierto? Cada uno de esos 20 libros. ¿Cuál es la variable? Costo de sustitución, área de estudio, frecuencia de salida, porque estamos en una biblioteca, ¿no? De cada libro, ¿cuántas veces ha salido de la biblioteca? ¿Cuál es el costo si es que se pierde ese libro? El área de estudio, si es un libro de ingeniería, si es un libro de medicina, ¿no es cierto? ¿Sí? Esas serían variables generales para poder medir a los libros en ese caso. Personas mayores de 18 años, muestra, tomemos de las personas mayores de 18 años a 2,000 personas, ¿ya? Entonces, cada persona pertenece a la población adulta. ¿Y qué podemos ver entre esas personas mayores de 18 años? Estatura, peso. ¿Qué podemos ver también además de esas personas de 18 años, por ejemplo, Alice? ¿Qué me dirías tú? ¿Qué más podemos describirlas? El nombre, la ¿Ya? edad, Exacto, nombre, edad, ¿qué más? estatura. Ah, no, ya está ahí. Ujú. Mm, Posición económica, quizás, ¿no? Si es que trabaja o no. ujú. Una más, a ver. Estado civil. Exactamente, también, correcto, estado civil. Gracias, Alice. Estado civil. ¿Sí? Entonces, estas son características variables, ¿no es cierto? Que en cada persona es distinto, ¿no? Bien, otra población, alumnos inscritos en universidad. Tomemos a 3,000 estudiantes de la poli. ¿Cuál es el individuo? Cada estudiante. ¿Qué variables se puede ver en un estudiante de la poli? Pues obviamente el promedio, el número de créditos, qué facultad está, qué carrera estudia, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿En qué semestre va? ¿Sí? Todas esas son variables. Listo.
¿Hasta aquí alguna pregunta, Alison, quizás? No, profe. Ya, perfecto. Bien, entonces, variables y atributos. Variable estadística es toda característica, es toda variables y atributos. La variable estadística es toda característica medible, objeto de nuestro estudio en los elementos de la muestra, que pueden tomar un conjunto de valores, ¿sí? Entonces, en Spanglish, variable estadística es la característica, o sea, es una descripción, ¿no? Variable estadística se divide en dos partes, o sea, yo puedo calificar o denominar a una persona de dos maneras, cualitativamente o cuantitativamente. Cualitativa con letras, cuantitativa con números, ¿sí? Entonces, yo qué sé, en cualitativa lo que tú me dijiste, ¿no es cierto? Soltero, casado, viudo, divorciado, estado civil. ¿Qué estoy describiendo a la persona? No le estoy describiendo con número, le estoy describiendo con una categoría, ¿no es cierto? Si es soltero, si es casado, viudo, divorciado, ¿ya? Entonces aquí existen, dentro de esta calificación cualitativa, hay dos, la nominal y la ordinaria, ¿ya? ¿Qué pasa con la nominal? Con la nominal, como tal, es una nómina, como tú mismo dijiste, es estado civil, soltero, casado, viudo, divorciado, ¿ya? Ordinaria, ¿cómo vendría siendo una ordinaria, por ejemplo? Una ordinaria, hincha de qué equipo es. Eso sería ordinario. Entonces ahí sí, chuta, me pueden salir con millón cosas. Es hincha del Barcelona, de la Liga, del Emelec, del Cuenca, del Real Madrid. Después me va a decir de algún otro equipo de China, por ejemplo. Ya, es una ordinaria. La nominal, en cambio, es un parámetro que es medible. O lo mismo, en nominal, sexo masculino, femenino y nada más. ¿Sí? Entonces, de esa forma se califica como tal cualitativamente. Cuantitativa, discreta y continua. Esto es bastante interesante. Discreta y continua. ¿Qué significa discreta? Por ejemplo, ¿cuántos carros tienes? Tengo 2 carros. ¿Cuántas casas tienes? Tienes una casa. ¿Cuántos hijos tienes? Tengo 5 hijos. Son variables discretas, es decir, que no tienen números decimales. Una variable continua. Por inventarme, ¿cuál es tu estatura? 1.70 metros. Eh, ¿Cómo decirlo? ¿Cuánto ganas de sueldo? Eh, 560 dólares con 80 centavos. Ah, otra continua, por ejemplo. ¿A qué temperatura está tu casa? A unos 22.5 grados centígrados. ¿Ya? Entonces, las continuas, en cambio, tienen variables decimales, ¿sí? O sea, tiene enteras y decimales, ¿no? Porque la estatura también puedo decir tiene 1 metro, ¿sí? Pero es una variable continua, ¿por qué? Porque puede medir 1 metro con 1 centímetro, con 1 milímetro, por ejemplo. ¿Sí? Son variables que van cambiando, van alternando, ¿sí? Pero yo no puedo decir tengo 2.5 hijos, ¿no? Pues, ¿cómo que tienes 2.5 hijos, 2 hijos y medio? ¿De dónde? O sea, no tiene sentido, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia entre discreta y continua. No sé si está entendido, Alison. Esto es súper importante, saber diferenciar entre la discreta y la continua. Sí, sí está claro, profe. Listo, gracias. ¿Sí? Entonces, así, yo igual no puedo decir, tengo un carro y medio. ¿Cómo que tienes un carro y medio? O sea, no tiene lógica, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que ocurre con esta situación. Bien, variables y atributos. Aquí está lo que te decía, ordinales, sugieren una ordenación o son susceptibles de ella. Por ejemplo, el grado militar era lo que te mencionaba, ¿no es cierto? El estado civil, ya soltero, casado, viudo, divorciado. El grado militar, cadete, cabo, coronel, general, ¿sí? El nivel de estudios, eso sería también una ordinaria. Grado de satisfacción del 1 al 5, ¿cómo calificarías el grado de satisfacción de este curso? Siendo 1 la más baja y 5 la más alta. Así, sí. Eso sería entre ordinales. Dime, Alison.
No, profe, se me prendió, perdón. No te preocupes. Bien, nominales dice. Si solo se admiten una mera ordenación alfabética, pero no establece un orden por su naturaleza. Por ejemplo, color de pelo, sexo. No, estado civil sí. Aquí, estado civil sí es en nominales porque no hay un grado. Ya, perdóname. En ordinales, como su nombre indica, debo tener un orden jerárquico, ¿sí? O sea, del 1 al 5. O sea, debo tener un grado. O sea, tener un alto y un bajo. Perdóname, ahora sí ya me di cuenta. No, que estaba confundido. Listo. Ahora, en nominales, en cambio, pues obviamente, color del pelo. Puede ser rosado también, rosado, amarillo, verde, café. O sea, hay infinidad de situaciones. Sexo, masculino, femenino, otros, por ejemplo. Estado civil, soltero, casado, viudo, divorciado, unión libre. De hecho, este siglo se patentó el famoso unión libre. Entonces, no hay como un orden jerárquico, solamente es una ordenación alfabética, ¿sí? Ahí, por ejemplo, dicen hinchas de qué equipo son, Barcelona, Emelec, Liga, Aucas, entonces ahí uno pone por clasificación, dice otros equipos. Chuta, me respondieron como 2,000 personas que no son ni de Liga, ni de Barcelona, ni de Emelec, ni de nadie. Entonces, eso sería otros. ¿Sí? Entonces, ordinales y nominales. Entonces, ordinales realizan un nivel jerárquico, ¿no es cierto? Donde, por ejemplo, en la poli, ¿cuál sería el más bajo? Sin menospreciar y de la misma forma los que revisen este video, una denominación baja, por decirlo así, un conserje. ¿Y cuál es la denominación alta en la poli? Pues el señor rector, ¿cierto? Entonces, eso sería el orden jerárquico, que exista una orden de jerarquía. Y variables atributos. Y aquí lo que te mencionaba, cuantitativas y discretas. No discretas, asociar un número entero, y continuas que pueden variar entre dos valores cualquiera, ¿no? Tomar cualquier valor intermedio. Peso, altura, tiempo, temperatura también, por ejemplo. Y discretas, como te digo, número de hermanos, número de hijos, páginas de un libro, carros, casas, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia. Bien, continuemos. Análisis de datos. Aquí viene algo súper importante. Déjame ver cuánto hasta tabla de frecuencias. Ya. Llegaríamos hasta esta parte, te enseñaría con el Excel y quedaríamos hasta aquí, esta primera introducción. Análisis de datos. Entonces, ¿cómo analizamos los datos? En estadística descriptiva se tienen tres formas generales para presentar un conjunto de datos. ¿Cuáles son esas tres? ¿Cuáles son ese conjunto de datos como tales? Ya, hay datos individuales y datos agrupados, ¿sí? ¿Cómo es eso, profe? Te pongo un ejemplo así súper sencillo, Alice. Datos individuales, digamos que tú eres profesora de una escuelita y tú tienes a tu cargo 20 niños, ¿ya? Entonces, tú recolectas la información de esos 20 niños, ¿no es cierto? Cómo se llaman sus padres, el número de teléfono de sus padres en caso de alguna emergencia, ¿no es cierto? Tienes datos individuales de cada niño, edad, peso, estatura, dónde viven, ¿verdad? Por alguna emergencia. ¿Ya? Y datos agrupados, ¿qué significa? Ahora resulta que eres rectora de una institución. Entonces, en esa institución, ¿qué necesitas saber? Chuta, ya no puedo estar preocupada de todos los guambras. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ahora, tomo como datos agrupados, digo, a ver, los niños de primero de básica, niños de segundo de básica, niños de tercero de básica, y clasificas, ¿no? Los niños de primero de básica van desde 5 a 6 años. Me invento, la verdad, no me acuerdo. Ya. De primero de básica, de 5 a 6 años. De segundo de básica, de 6 años a 7 años. ¿Ya? Que ahora me voy a los de bachillerato. Los de bachillerato serían estudiantes de 17 a 18 años, pero resulta que hay algunos repetidores, entonces ahora ya se extiende a más, ¿no es cierto? Entonces ahí es donde viene esa situación, agrupar a todo el grupo de estudiantes y tener una medida. Y eso se puede lograr con las famosas tablas. Y en esas tablas, ¿qué vamos a ver? Una representación gráfica, por ejemplo, creas conjuntos de barras, diagramas de barras, histogramas,
¿sí? Y ya vamos, ya te voy a indicar cómo se hace. Un diagrama de barras donde se ve el porcentaje, ¿no es cierto? No sé si has visto esos memes que dicen, en amarillo están mis ganas de vivir y en verde también están mis ganas de vivir, pero en verde. Entonces, es algo así referente, ¿no? Que uno dice, ah, esto es un pedacito chiquito, pero resulta que es lo mismo. Solo por poner un ejemplo. Ya vamos a verlo más profundamente. Tabla de frecuencias. Ahora sí hablemos de esta introducción. Hasta aquí hemos visto una introducción súper básica, básica de lo que revisarás, de hecho, el primer día. Sería, ¿no? Listo. Alison, quizás alguna pregunta hasta aquí, por favor. No, profe. Ya, perfecto. Tabla de frecuencias. ¿Qué es la tabla de frecuencias? La tabla de frecuencias es una distribución, una herramienta que a mí me permite, ¿qué cosa? Resumir mediante una tablita numerosos datos de manera que ponga de manifiesto la localización, dispersión de las observaciones con una tabla de frecuencias. ¿Ya? Entonces, esta tabla de frecuencia consta de dos columnas, en primer lugar. En primera se especifican los valores de datos de forma ascendente y en la segunda la frecuencia absoluta, ya que con la que aparecen dichos valores. Ya te voy a indicar, no te preocupes que tenemos un ejemplito con eso y abrimos el Excel para practicar. Ya. A partir de la frecuencia absoluta suelen construirse otras estadísticas como frecuencia relativa, frecuencia acumulada y frecuencia relativa acumulada. ¿Ya? Ahora sí, vamos con el ejemplo, porque seguro lo de Celeste no lo entendiste nadita. Eso puede estar seguro. Vamos con este ejemplo de aquí. Supongamos que el número de hijos de 20 familias, ¿sí? Resulta que yo fui censador y ¿qué hice? Fui a censar a 20 familias. Y las 20 familias me dijeron, señor censador, yo tengo tantos hijos. ¿Ya? Las 20 familias me dijeron, la familia 1 me dijo, tengo 2 hijos, tengo un hijo, 3 hijos, un hijo, 2 hijos, 5 hijos, un hijo, 2 hijos, 3 hijos, 4 hijos, 2 hijos, 3 hijos, 2 hijos, 1, 4, 2, 1, 3, 2, 1. ¿Sí? Realizar el análisis descriptivo, o sea, armar la tablita de frecuencia. ¿Ya? Entonces, en primer lugar, ¿cuál es el número de hijos mínimo que tiene la familia, Alison? Tú que lo ves aquí, ¿cuál es el número mínimo que tiene 1. un hijo? Es lo mínimo que tendría una familia. Correctísimo, Alison. ¿Y cuál es el número máximo de hijos que tiene entre estas 20 familias? 5. Exactamente. Entonces, 2, 3, 4, 5. Perfecto. Y ahora sí, yo te hago la pregunta, Alison. ¿Cuántas familias tienen un solo hijo? 6. Cuéntale nomás, ¿no es cierto? 6. 3, 4, 5, 6. Perfecto, Alison. Muy bien. ¿Cuántas familias tienen 2 hijos? 7. 7 me parece, ¿no? Ujú. Exacto. Son 7 hijos. ¿Cuántas familias tienen 3 hijos? 4. 4. Muy bien. ¿Cuántas familias tienen 4 hijos? 2. ¿Y 5 hijos? ¿Cuántas familias? 1. Perfecto. Muy bien, Alison. A esta columnita de aquí sería la del análisis de datos, ¿no? Entonces, estas la llamamos como X sub I. Déjame ver cómo se ponía índice aquí, que bueno, acá es medio raro, la verdad. Fórmulas, no. Autosuma, insertar función, no quiero insertar función. O ponía el texto, símbolos, ecuación. Este es X sub I. Esta columna se llama X sub I y esta columnita se llama F sub I. Puedo copiarle mejor así para
F sub I, ¿ya? Entonces, mira, en esta columnita que tenemos toda la cantidad de hijos, ¿no es cierto? En esta que tendríamos la cantidad de familias que tienen cierto número de hijos, ¿no es cierto? Entonces, acá sería número de hijos, y acá familia con aquel número de hijos, ¿no? Familias con familias, como tal, solo familias, ¿no? Entonces, bien, ahora, obviamente resulta que la suma de todo esto, ¿cuánto nos debería dar si yo sumo a todas las familias, Alice? 20. Exacto. Y esta es la distribución, ¿no es cierto? Este sería el total de familias que deberíamos tener. Perfecto. Ahora sí, ¿qué es la frecuencia relativa, Alice? ¿Ya? Este sería el total. Esto sería n igual a 20, ¿no? A 20. Es lo mismo, ¿no? Solamente que lo utilizo para hacer la formulita. Dame chance un ratito. 3, 4, 5, 6 columnas necesito para hacer esta tablita. Ahora sí. Ahora, ¿qué es lo que voy a realizar yo? La frecuencia relativa. La frecuencia relativa. Y eso se calcula como F sub I dividido para la cantidad de la muestra, para N, ¿no es cierto? Mira. De esta forma yo puedo calcular qué cosa. La frecuencia relativa. ¿Y qué es la frecuencia relativa? Es el porcentaje, Alison, ¿sí? Es el porcentaje, nada del otro mundo. Entonces, ¿qué sería el porcentaje? Esto es igual a la cantidad de familia dividido para el total de las familias, ¿no es cierto? Y ahí lo tenemos. En este caso, ¿qué sería? El 30%, ¿no es cierto? El 30% de familias tienen un solo hijo. Así se lee, ¿sí? Ahora acá de la misma forma sería esto dividido para el 20. Acá de la misma forma sería el 4 dividido para el 20. Ay, para este de acá, perdón. Ese mejor. Ya te voy a enseñar cómo se le hace mejor. Esto igual a 4 dividido para 20. Acá sería 2 dividido para 20. Y acá sería 1. O sea, este de acá. Este dividido para 20. ¿Sí? Feo que yo ponga 20 en cada uno, no digamos que no fueron 20 familias, no fueron más. Entonces, feo, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Perfecto. Doy igual esto de aquí dividido para este de acá, pero a este de acá le voy a darle, me parece que es F4. Exacto. Con F4 tú le concatenas, es decir, le fijas a este dato. Doy enter. Y ahora sí yo puedo arrastrar. Cuando yo arrastro, ¿qué pasa? Todos estos valores van a concatenarse, pero ¿qué pasa? Este de 20 no cambia de posición, mira, Alice. ¿Sí? No cambia de posición. Y de esa forma he podido conseguir. Perfecto. ¿Cómo se lee esto, Alison? El 30% de familias tienen un solo hijo. El 35% de las familias encuestadas tienen solamente 2 hijos. El 20% de las familias encuestadas tienen 3 hijos. El 10% de las familias encuestadas tienen 4 hijos. Y el 5% de las familias encuestadas tienen 5 hijos. Por lógica, si yo sumo todo esto, ¿qué me tendría que dar? 1, ¿no es cierto? Que sería el 100%. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, Alison? No. ¿Sí está todo claro? Sí. Ya, perfecto. Vamos para acá. Tenía copiado quizás esto. Bien. Ahora sí, vamos a las relativas. Frecuencia, perdón, las acumuladas. ¿Cómo se lee en este caso las acumuladas? Sencillo, no te lo voy a complicar mucho. Sobre todo del día de hoy, ya mismo se nos acaba el tiempo también. Listo. Las acumuladas son lo que voy acumulando de acá, por ejemplo, de aquí a acá, cuánto acumulé, de aquí hasta acá, cuánto acumulé, de aquí hasta acá, cuánto acumulé de familias, ¿no? De familias. Entonces, mira, acá, ¿qué voy a hacer? Esto es igual a 6 familias tienen un hijo, perfecto.
Pero ahora, este resultado de aquí, ¿qué voy a hacer? Este resultado vas a sumarle ¿con qué? Con el siguiente resultado que está acá. Entonces, aquí, ¿qué pasa, Alison? 13 familias tienen 1 o 2 hijos. Así se lee. 13 familias tienen 1 y 2 hijos. Así, perdón. ¿Ya? Y ahora sí, esto, como no necesité concatenarlo, puedo arrastrarlo. Y mira, y aquí por ley, ¿qué me tiene que dar? Me tiene que dar el mismo 20 total, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, pues obviamente 20 familias tienen entre 1 a 5 hijos. 19 familias tienen de 1 a 4 hijos. 17 familias tienen de 1 a 3 hijos. 13 familias tienen de 1 a 2 hijos y 6 familias tienen un solo hijo. Esto es acumulado, ¿no es cierto? No sé si te das cuenta de esto, Alison, por favor. Sí, profe. Perfectísimo. Muy bien. Y finalmente, así como tenemos una frecuencia relativa, tenemos una frecuencia relativa acumulada. Permíteme que acá en formato fórmulas, no creo que le puse en látex y por eso me salió horrible esta cosa. FRI. Ahorita se puso 4 de texto nada más. Permíteme un momento. Se borró. Ecuación. Látex profesional, ecuación de entrada de lápiz, a ver. Mm, A ver, otra vez. Ah, ahí está. FRI. Frecuencia relativa acumulada. Ahí está. Ahí está. Entonces, la frecuencia relativa acumulada, lo mismo del anterior, ¿no? Sería el 30% y en el segundo ya voy sumando este 30 más el siguiente de acá. Entonces, el 65% de familias tienen de 1 a 2 hijos. ¿Sí? Arrastro y acá, ¿qué me debería dar? El 1, ¿no es cierto? El 1 ya total de la suma, este 1 de aquí, mira. ¿Sí? Y de esta forma ya tenemos nuestra tabla de frecuencias. No sé si hasta aquí tienes alguna pregunta, Alice. No. ¿Está entendido cómo se arma? Ujú. Perfecto. ¿Sí? Esto, créeme que a la mayoría de gente que inician igual en probabilidad y estadística, a veces porque se confían demasiado, no saben cómo armar la tabla de frecuencias. Si tú sabes cómo armar la tablita de frecuencias, créeme que con eso ya estás del siguiente lado, sin problemita. Listo, entonces, Alison. No hay dudas hasta aquí, está todo claro, sin problema, por favor. Profe, tal vez repetir los nombres de cada subíndice. De cada subíndice, ¿no es cierto? Ya. El X sub I es la cantidad de la que estás midiendo. En este caso, ¿qué mides? El número de hijos, ¿cierto? El F sub I, ¿qué viene siendo? El individuo, las familias con tal cantidad, ¿sí? El FRI es frecuencia relativa. El FI mayúscula, todo lo que veas de mayúscula son en cambio acumuladas, ¿sí? Son acumuladas, pongámosle acá. Centrar acumuladas. Ya. Entonces, todas estas son acumuladas. Lo que veas con F mayúscula. ¿Sí? En este es frecuencia relativa acumulada, perdón, frecuencia acumulada, y esto es frecuencia relativa acumulada. Cuando tú escuchas la palabra relativa, es el porcentaje, Alice. Es el porcentaje. ¿Sí? Entonces, solamente sería esa situación.
¿Sí está entendido, por favor? Sí, profe, muchas gracias. Perfecto, sin problema, para servir. Listo, entonces, Alison, quedaríamos hasta aquí, entonces, por la clase introductoria del día de hoy y nos veríamos el día de mañana. Quería hacerte una pregunta. ¿Mañana puedes de 6 a 8? Eh, sí, Ya, sí, de 6 de la tarde a 8 para no hacerle muy de noche, igual muy, muy pesado. Listo, mm, entonces, Alison. Si no hay más preguntas, entonces quedaríamos hasta aquí y nos veríamos el día de mañana. Cuídate y que tengas un excelente día. Hasta luego. listo, profe. Gracias. Hasta mañana.